Y para ello vamos a compartir pantalla. Por favor, me confirman si estamos con el audio y con el video. Si estamos visualizando la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ahorita. ¿Me confirman? No les escucho. Buenas noches. Sí, sí se observa, doctor. Perfecto, muy amable, gracias. Gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy y les voy a hablar un poco. Ayer ya conversamos algunos puntos referente a la relación que existe, a esta interrelación que existe justamente entre estas tres hormonas, la insulina, el glucagón, la somatostatina. ¿Qué es lo que sucede en un estado de hiperglucemia con cada una de ellas? Con la finalidad, lógicamente, de compensar y de reducir esos valores de la glucosa. Hablamos también del efecto, del rol que tiene la insulina en el control metabólico de la glucosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa la insulina en cada uno de estos escenarios, ya sea dentro de lo que es la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2? De igual manera, conversamos algunos aspectos generales sobre la insulina, cómo es justamente la liberación de insulina a nivel de la célula beta pancreática, justamente tras el estímulo de la hiperglucemia. Conversamos también sobre ya el efecto de la insulina sobre la glucosa cuando se trata de ser almacenada ya dentro de lo que es una célula normal, por llamarlo así, que puede ser el músculo, por ejemplo, en el cual pues tenemos pues ya las reservas de glucógeno producto de este almacenamiento de la glucosa por acción de la insulina. También establecimos cuál es el tipo de transporte de membrana que utiliza la glucosa para ingresar y ser almacenada en la célula en forma de glucógeno. Perfecto, hoy quiero complementar la clase del día de ayer y hablarles un poco acerca de cuáles son los efectos de la insulina y del glucagón, los efectos de la insulina y el glucagón sobre sobre el metabolismo de la glucosa, que ya hablamos de algunos aspectos, de los lípidos y también de las proteínas. Es necesario entender que en estas tres macromoléculas, lógicamente, se están viendo afectadas por la acción o el efecto de la insulina y de el glucagón dentro de su accionar. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, a nivel de la glucosa, vamos a hacer una especie de tablita en la cual podamos tener, por un lado, la insulina y por otro lado, el efecto del glucagón sobre la glucosa, sobre los lípidos y sobre las proteínas. ¿Sí? Vamos a construir
A manera de una tabla resumen, les decía, estos efectos, ¿sí?, que se van a ver de manifiesto con respecto a la acción de la insulina, el glucagón sobre estas macromoléculas de a nivel de la glucosa, proteínas y lípidos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bien, entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? A manera de resumen, esto les va a servir mucho para que puedan estudiar para el examen. A manera de resumen, diremos que la insulina a nivel de la glucosa, lo que va a hacer es justamente aumentar, aumentar el transporte de glucosa, ¿no es cierto? Va a aumentar el transporte de glucosa. Ya dijimos que justamente actúa como una llave que permite el ingreso de la glucosa en la célula para almacenarlo como glucógeno, ¿ya? Y específicamente me refiero al músculo y al tejido adiposo, ¿sí? A esos dos sitios. Aumenta el transporte, ¿sí?, a lo que es el músculo y tejido adiposo. Bien. ¿Qué otro efecto más vamos a tener? Obviamente, si tenemos que aumente el transporte de la glucosa, ¿cómo se va a almacenar esa glucosa en el interior de la célula? Como habíamos dicho, lógicamente, como glucógeno. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? Aumentar, por lógica, aumentar la síntesis de ¿qué? De glucógeno. ¿Sí? Por todo lo que ya mencionamos el día de ayer. ¿Sí? Y claro, al aumentar la síntesis de glucógeno, hay el feedback negativo que en cambio es reducir, ¿qué? Reducir la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Es decir, va a reducir, si la glucosa obviamente está en exceso, se va a reducir la producción de más glucosa, pues, ¿no es cierto? O sea, gluconeogénesis, ¿sí? Se va a reducir. Entonces, miren, qué importante, vamos resumiendo todo lo que hemos hablado en este sentido. Por otra parte, ¿qué va a hacer el glucagón? ¿Sí? ¿Qué va a hacer el glucagón? Obviamente, en este sentido, habíamos dicho que el efecto va a ser justamente eh, aumentar, ¿sí?, el efecto del glucagón. ¿Cuál es el efecto del glucagón a nivel de la glucosa? Aumentar, aumentar la gluconeogénesis, la gluconeogénesis. Es decir, claro, el glucagón lo que hace es, en cambio, aumentar los niveles de glucosa, aumenta la producción de glucosa, ¿sí? Y por ende, promueve o aumenta la degradación de ¿qué? ¿Qué va a degradar para convertir, para sacar glucosa? La degradación del glucógeno, ¿sí? ¿Estamos claros en eso? Los efectos del glucagón con respecto a la glucosa. Bien, eso a ese nivel. Ahora, ¿qué pasa con los lípidos? ¿Qué pasa con la acción o qué efecto tiene la insulina a nivel de los lípidos? Tenemos algunos aspectos importantes. Por ejemplo, aumenta la síntesis de triglicéridos. Otra es aumenta el transporte de ácidos grasos. Otro aspecto importante es que activa a unas enzimas que son las lipoprotein lipasas.
¿sí? Qué interesante este efecto de la insulina. ¿Ustedes han escuchado que el manejo de una hipertrigliceridemia severa es con insulina? Por ejemplo, si tienen un paciente con triglicéridos más de 1000, el tratamiento de eso sería la insulina, así no sea diabético el paciente. ¿Han escuchado de eso? ¿Quién me dice? Si han manejado en sus unidades justamente la hipertrigliceridemia severa con insulina. No, no, doctor. ¿No han escuchado de aquello? Bueno, es No. algo, bueno, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Eh, Esto se lo hace ya desde mucho tiempo atrás. En algún momento que tengan la oportunidad de tener pacientes con triglicéridos mayor de 1000, utilicen bomba de insulina, no a las dosis habituales, ¿no? Normalmente la bomba de insulina se utiliza a una dosis de 0.1 de 0,1 unidad por kilo, ¿sí? De peso. Aquí se utiliza a dosis mucho más bajas, 0.05, ¿sí? Más o menos 0.05, 0.01, ¿ya? O sea, es muy baja, es casi la mitad de lo que normalmente se da, ¿ya? Y les da por ahí dosis de 2 ml, 1.5 ml por hora, más o menos después de haber preparado la bomba de insulina. Son dosis súper bajas, porque ojo que no necesariamente se utiliza esto en pacientes diabéticos, también en no diabéticos, ¿no? Entonces, claro, deberán acompañar esta bomba de insulina con una infusión de dextrosa, ¿sí? Para que no se les baje esa glucosa. Imagínate, le estás poniendo bomba de insulina a un paciente que no es diabético, ¿sí? Entonces, cuida la hidratación, los controles de la glucosa cada hora, ¿sí? O bueno, ahí ya vas titulándole en base a cómo se comporte en las primeras horas. Y en 48 a 72 horas vas a tener descensos importantísimos, tan importantes como decirte que partes con 1500 de triglicéridos, por ejemplo, y a las 48, 72 horas tienes 500, tienes 400 ya de triglicéridos, ¿sí? Con menos de 500 ya suspendes la bomba de insulina y claro, pasas a vía oral, pero estás evitando o previniendo un evento de una pancreatitis aguda por una hipertrigliceridemia severa. ¿Sí? He tenido casos de pacientes con triglicéridos de 3000, 3500, 4000, que claro, están campantes, ¿no? O sea, no tienen, están asintomáticos, pero esos pacientes son una bomba de tiempo, en cualquier momento pueden realizar una pancreatitis aguda y puede ser severa y claro, se complica el asunto, ¿no? Y en 48, 72 horas tenemos resultados importantísimos en cuanto a los niveles de triglicéridos. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Ustedes dirán, de la insulina, es justamente este que estamos conversando acá, de activar a las lipoproteínas lipasas. Resulta que los triglicéridos, doctores, resulta que los triglicéridos, ¿sí? Una molécula de triglicérido no es sino el glicerol, ¿sí? Es una de glicerol con 3 cadenas largas de ácidos grasos, ¿sí? O sea, 3 ácidos grasos de cadena larga. Eso es un triglicérido, ¿ya? Lo que hace la lipoproteína lipasa, estimulada por la insulina, ¿sí? La insulina lo que hace es estimula estas enzimas. ¿Qué hacen esas enzimas? Estas enzimas lo que hacen es romper los enlaces que unen o que permiten la unión del ácido graso con el glicerol. El resultado de esta ruptura es prácticamente tener una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos
de cadena larga. ¿Sí? Apaguemos el micrófono, por favor. ¿Sí? Una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos, que prácticamente entrarán en el torrente sanguíneo y de esa manera se reducen los... Apaguen, por favor, los micrófonos. Les decía, una molécula de glicerol y 3 de ácidos grasos, ¿no? Estos van al torrente sanguíneo y prácticamente la molécula de triglicérido ha quedado desdoblada y de esa manera se bajan los niveles de triglicéridos en sangre, ¿ok? Entonces ese es el mecanismo de acción por el cual actúa la insulina activando a las lipoproteinlipasas. Estas lipoproteinlipasas lo que van a hacer es romper estos enlaces que unen el glicerol con los ácidos grasos de cadena larga, dando como resultado una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos que entran al torrente sanguíneo ya como una molécula descompuesta y así se bajan de forma significativa los niveles de triglicéridos. ¿Ok? Entonces es una propuesta bastante interesante que la pueden utilizar. Solo tengan cuidado con la dosificación, como les digo, a 0.01. ¿Sí? Yo suelo usar de 0.01 a 0.02 unidades por kilo, ¿sí? Y con una infusión de dextrosa, por lo menos a 80, 120 ml hora, que les da más o menos como unos 2.500 a 3.000, siempre y cuando no haya contraindicación de pasar líquidos a ese paciente. Y con los monitoreos de glucosa al menos cada 2 horas, ¿sí? Porque cada hora también sí es un poco incómodo, con cada 2 horas. Esto en no diabéticos. En diabéticos obviamente te puede permitir una dosis un poquito mayor o reducir un poco la infusión de dextrosa, puesto que te van a aguantar más el efecto de la insulina, ¿no? Listo. Entonces, sigamos con nuestra explicación. Eso a nivel de los lípidos. Ahora, ¿cuál es el efecto del glucagón a nivel de los lípidos? Tenemos que uno de los efectos es estimular la lipólisis, es decir, la destrucción o la degradación de los lípidos en el tejido adiposo, ¿no? Otro efecto, ¿sí? Otro efecto es activar a la lipasa a nivel de los adipocitos. Bien. ¿Y cuál es el efecto de la insulina a nivel de las proteínas? Tiene un efecto principalmente en aumentar el transporte de los aminoácidos, aumenta el transporte de aminoácidos hacia el interior de la célula, por cierto, ¿no? Aumenta el transporte de los aminoácidos, aumenta obviamente el transporte de los aminoácidos, va a aumentar la producción o la síntesis de proteínas. ¿Ya? Esto es importante. No sé si ustedes han escuchado que los fisicoculturistas se ponen insulina para ganar masa muscular, sobre todo previo a las competiciones, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Que pueden usar dentro de sus cócteles, se inyectan también insulina, ¿sí? Justamente para ganar masa muscular y eso es justamente por este efecto, ¿no? Aumenta la síntesis de proteínas. No sé si lo han escuchado, pues si no ya lo están eh, conociendo, ¿no? Eso principalmente, ¿sí? Va a ser o van a ser el efecto de la insulina a nivel de las proteínas. Con respecto al glucagón, de igual manera, ¿sí? Aumenta el transporte de aminoácidos, aumenta la degradación de proteínas.
¿sí? Obviamente, al aumentar la degradación de proteínas, tengo más aminoácidos biodisponibles para que se puedan sintetizar otro tipo de proteínas también, ¿no? Bien, o incluso, sí, por supuesto, al aumentar los aminoácidos también se promueve o puede haber precursores de la glucosa. No se olviden que desde los aminoácidos también se puede sintetizar glucosa, ¿ok? Si recordamos un poco las rutas o vías metabólicas. Bien, con que conozcan eso es más que suficiente con respecto a los efectos que tendría o que tiene la insulina, que tiene el glucagón. ¿Alguna duda, doctores, en este punto? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí se escucha? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Sí, Sí, buenas Doctor, noches, todo claro. Doctor, ya. Ajá. doctor Ortega, la pérdida de peso en los pacientes de diabetes tipo 2, tomando en cuenta esta explicación fisiopatológica que nos da, indicaría ya que es un paciente que necesita insulina. Sí, efectivamente, este estado catabólico, este estado prácticamente que habla de un estado de hiperglucemia ya crónico, severo, justamente que estimula constantemente mecanismos de compensación, hace justamente que exista esta pérdida, ¿sí?, de músculo en estos pacientes, ¿sí? Y claro, este estado, como les decía, catabólico, ¿sí? Este estado catabólico justamente es un indicativo de que ese paciente está ya en una fase avanzada, por llamarlo así, en la cual han transcurrido ya varios años, que quizás existe ya daño de órgano, ¿sí? Y que, claro, amerita de forma urgente, una compensación inmediata o una estabilización metabólica de ese paciente. Y claro, eso lo consigues, entre otras intervenciones, con insulinoterapia, ¿sí? Efectivamente, esa es una de las explicaciones por las cuales los pacientes al inicio, sobre todo el diabético tipo 2, claro, tiene factores de riesgo para sobrepeso, obesidad, pero luego empieza a haber ya un estado de consumo proteico importante, producto de esta hiperglucemia y de todo este proceso inflamatorio constante a nivel de la célula muscular. Uh-huh. ¿Alguna otra duda que Si tengan? este mismo Ajá. paciente que ha perdido mucho peso, empezamos a utilizar insulina y no nos gana, no logramos que suba de peso, ¿cuál sería la estrategia a seguir? Bueno, realmente cuando tú empiezas de insulina en este paciente, créeme que va por el mismo hecho fisiológico que tiene la insulina, ¿sí? Acompañado obviamente de una dieta equilibrada, va a empezar a ganar peso, ¿sí? Los pacientes, si tú te has dado cuenta, el mero hecho o el simple hecho del inicio de la insulina ya hace que ganen peso. Muchos de ellos, no hablemos peso, claro, obviamente no solamente masa muscular, de todo dependerá del tipo de alimentación que tengan estos pacientes. Pero no se olviden de los requerimientos nutricionales que un paciente, al menos que no tiene daño renal, debe tener, ¿sí? Se habla de un aporte calórico de al menos 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso, ¿sí? Que debe necesitar ese paciente. Ustedes de igual manera pueden utilizar fórmulas ciertas sí, fórmulas como la escala o la fórmula de Harris y Benedict,
que les va a permitir calcular la tasa metabólica basal de un paciente y sobre eso, dependiendo un coeficiente o dependiendo el índice de estrés que tenga ese paciente, si hace actividad física, si está enfermo, si tiene infecciones, etcétera, etcétera, les permite hacer una evaluación de cuál es el requerimiento calórico de ese paciente, ¿sí? En términos generales es de 30 a 35 kilocalorías. De igual manera, mientras no tengamos afectación renal, es decir, mientras tengamos una tasa de filtración glomerular superior a 60 ml minuto, ¿sí? Tu aporte de proteico está entre 1.2 a 1.3 gramos por kilo de peso, ¿sí? Y claro, con un adecuado contenido o una dieta hiposódica, una dieta rica en potasio, es decir, tratando de llevar obviamente los requerimientos nutricionales a los valores establecidos, pues tú vas a tener ganancia de peso en ese paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan? Bien, dentro de estas hormonas, ¿sí? Que vemos la participación, no solamente interviene la insulina, no solamente interviene el glucagón, también existen otras hormonas, ¿sí? También existen otras hormonas, vamos a poner acá otras hormonas. Por ejemplo, tenemos aquí a las catecolaminas. Tenemos también a la hormona de crecimiento. Catecolaminas, tenemos a la hormona de crecimiento. Tenemos a los corticoides o glucocorticoides. Que también juegan un papel muy importante en el control metabólico, por supuesto, ¿sí? Y que pueden afectar justamente la glucemia de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, las catecolaminas. El efecto que va a tener las catecolaminas, no se olviden que las catecolaminas como la adrenalina, la noradrenalina, se producen en la médula de la en la médula de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene dos partes, una corteza y una médula. La médula donde se producen las catecolaminas y en la corteza los mineralocorticoides, los andrógenos y los glucocorticoides, ¿no? Entonces, estas catecolaminas que se producen justamente, les decía, en la médula de la glándula suprarrenal, eh, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? La adrenalina lo que hace es inhibe la liberación de insulina, ¿sí? La adrenalina inhibe la liberación de insulina. Al inhibir la liberación de insulina, lógicamente está promoviendo, ¿sí? La glucogenolisis, ¿ya? Ojo con eso, les repito eso, la adrenalina inhibe la liberación de insulina y promueve la glucogenolisis, ¿ok? Entonces es necesario también de estas otras hormonas, ¿sí? Que van a actuar también en el metabolismo. Además, otro efecto de las catecolaminas es aumentar la actividad de las lipasas, ¿sí? Al aumentar la actividad de las lipasas, aumentará también el transporte o la movilización de los ácidos grasos. Pues no ve que las lipasas son las enzimas que degradan, les decía, por ejemplo, estas moléculas de triglicérido y voy a tener más disponibilidad de ácidos grasos, claro, que van a estar moviéndose a nivel de la circulación, ¿no? Eso como
algunos de los efectos de estas catecolaminas. La hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿sí? Dentro de los efectos tenemos que reduce la captación a nivel de las células, ¿sí? Reduce la captación y aumenta el consumo de la glucosa. Ya la hormona de crecimiento aumenta, promueve el consumo de la glucosa, ¿sí? Y claro, esto hace que se acompañe con un aumento en los niveles de la glucemia, ¿sí? Entonces, ojo, la hormona de crecimiento lo que hace es incrementar el nivel sanguíneo, ¿sí? De la glucosa, ¿ok? Bien, otras hormonas les decía, ¿sí? Otras hormonas como los glucocorticoides. Ustedes saben que uno de los efectos es justamente promover, aumentar los niveles de glucemia, ¿sí? Es decir, estimula la gluconeogénesis. Al estimular la gluconeogénesis, ustedes tienen niveles de glucosa más elevados, ¿ok? Entonces, ojo con esos efectos. En resumen, podemos decir que todo este metabolismo es controlado ya sea por la insulina, por el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento, los corticoides, ¿sí? De todas estas hormonas que hemos hablado, la única que tiene el papel de reducir el nivel de la glucosa en la sangre es la insulina, la única, ¿ya? Eh, y claro, de los mecanismos que ya lo hemos planteado, ¿no? Las otras hormonas, el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento, los glucocorticoides, esas lo que hacen es mantener o en cambio aumentar la concentración de glucosa, ¿sí? Por eso es que a estas se les llama las hormonas contrarreguladoras, que sí hemos de haber escuchado. Entonces, de todas estas hormonas, la única que baja la glucosa es la insulina. Las otras hormonas de las que hemos hablado o le mantienen o suben los niveles de glucosa y por eso se llaman a estas otras hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Glucagón y adrenalina, por ejemplo, les decía, promueve la glucogenólisis. El glucagón y los glucocorticoides aumentan la gluconeogénesis. La hormona de crecimiento reduce el consumo periférico de glucosa. Al reducir el consumo periférico de glucosa, obviamente se consume menos y por ende tenemos mayor nivel de disponibilidad de la misma, ¿sí? Y claro, lo que decíamos, en el caso de la adrenalina, aumenta la utilización también de las grasas, ¿sí? Entonces, ojo con todas estas situaciones que estamos conversando referente a las hormonas, la insulina, el glucagón, las catecolaminas, la hormona del crecimiento, los glucocorticoides. ¿Ok? ¿Dudas, doctores? ¿Alguna duda? ¿Está claro esta parte del rol de las hormonas justamente en el control metabólico? ¿Cuál es el efecto de la insulina, del glucagón y también de estas otras hormonas a nivel de la glucosa, los lípidos, las proteínas? Creo que estamos claros, ¿no? Perfecto, entonces miren, sí, por Doctor, ahí buenas parece que va a haber noches. una pregunta. Sí, Disculpas la buenas noches. pregunta. La insulina aumenta los triglicéridos y según el principio que nos explica fisiopatológicamente, al activar las lipoproteínas se desdobla la molécula de triglicéridos. Entonces, si la insulina aumenta los triglicéridos, ¿cómo funciona la bomba de Sí, insulina aquí para bajar? tenemos, aquí hay un error, aquí hay un error. Baja los triglicéridos. Gracias por la observación. Uy, Ujú. muy amable, gracias. Ya, sí, tiene razón.
Obviamente habíamos dicho que aumenta o estimula las lipoproteinlipasas. Esto desdobla los triglicéridos y por ende, lógicamente, va a haber una disminución de estas moléculas, ¿no? Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bien, vamos a hablar y a conversar algunos aspectos que considero son importantes y son necesarios para ir definiendo algunas características, ¿sí? Con respecto a la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Algunas diferencias, por llamarlo así, vamos a hablar de algunos aspectos. Esto tiene que quedar muy claro para que no exista duda al respecto. Hay diferencias muy claras, aunque claro, la tendencia actual, cada vez tenemos población más infantil, adolescente, con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Por cuestiones del sobrepeso, de la obesidad. Entonces, cada vez tenemos diabéticos tipo 2 más jóvenes, ¿ya? Y claro, eso a veces nos puede llegar a confundir con respecto a cuál es el origen de esa diabetes, ¿sí? Vamos a marcar algunos aspectos de diferenciación entre estas dos formas de diabetes, ¿no? ¿Quién me va diciendo ya algunas diferencias? Vamos pensando ya en algunas. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, algunas. La diabetes tipo 1 se presenta más en niños, la diabetes tipo 2 más en jóvenes adultos ya pasados los 20 años. Vamos a hablar de edad de presentación. Claro. Ya vamos a hablar de edad de presentación. Muy bien, nos dice nuestro colega que la diabetes tipo 1 básicamente vamos a tener que está presente en niños, por ahí uno que otro adolescente, muy raro, ¿sí? Y que la diabetes tipo 2 podemos decir que se encuentra desde la pubertad o de la adolescencia en adelante, etapa adulta, ¿sí? Podemos tener esa, obviamente hay excepciones a la regla, ¿no? Pero estamos topando algunos aspectos generales, ¿no? En este sentido. Muy bien, con respecto a la edad de presentación, con respecto a, vamos a otro parámetro, vamos viendo. Factores inmunológicos, más se da en la diabetes tipo 1. Si hablamos de aspectos o mecanismo fisiopatológico, mecanismo fisiopatológico, un mecanismo fisiopatológico. Ahí entraría la resistencia en el tipo 2, la resistencia a la insulina. Resulta que en el tipo 1 dice está mediado, puede ser aquí mecanismos autoinmune, un mecanismo autoinmune. Aquí en la diabetes tipo 2 hablo de una resistencia a la insulina. Hablo de una resistencia a la insulina. Muy bien. ¿Qué más?
¿Alguna otra diferencia? Pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 2, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, antecedentes familiares de diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, estos factores no son tan frecuentes, tal vez antecedentes de enfermedades autoinmunes, pero el resto un poco más raro. Factores de riesgo. En la diabetes tipo 1 hablamos de aspectos genéticos, ¿no es cierto? Principalmente, ya, aunque veremos que la parte ambiental también es importante. Los genes muchas veces necesitan de factores ambientales para que puedan estos expresarse, ¿sí? No siempre el hablar de un genotipo para que estos genes se manifiesten fenotípicamente, lógicamente hace referencia o habla de que debe haber también un factor ambiental que debe estar contribuyendo a aquello, ¿no? Y justamente en este sentido, estos factores ambientales reciben el nombre de detonantes, de activadores, de inmunoactivadores. Y ya que nos metimos ahí un momentito, aprovecho para explicarles un modelo, ¿sí? Que se llama el modelo temporal del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Este modelo, sí, es un modelo propuesto, ¿sí? Justamente, más o menos, ¿qué les hablo? En el 2012, justamente en la ADA, salió este modelo temporal del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué nos dice este modelo temporal de desarrollo de la diabetes tipo 1? Nos relaciona prácticamente en un eje de las X y en un eje de las Y. En el eje de las X nos habla de la edad, ¿sí? Que prácticamente en tiempo, en años, apaguémosle su micrófono, por favor. ¿Sí? Que aquí, claro, tenemos el nacimiento, ¿sí? Y por otra parte, una masa porcentual de células beta. Apaguemos el micrófono, por favor. Una vez que intervienen, apaguemos. Por ahí hay un sonido que nos molesta. Ya. Entonces les decía, por una parte tengo la edad en años, ¿sí? Y por otra parte tengo justamente esta masa porcentual. En este modelo temporal, ¿sí? En este modelo temporal del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, nos habla que existe o que existiría inicialmente, ¿sí? Cierta masa porcentual de células beta al nacimiento y que, claro, llega a una meseta donde se representa por la predisposición genética y que con los años comienza a declinar esta masa de células beta. ¿Sí? Y que claro, aquí podemos hablar ya de una predisposición genética, Hablamos también de que en este punto, puede haber o puede incidir esto que les comentaba justamente del activador, de este inmunoactivador, les decía, este inmunoactivador. Se piensa o se cree, bueno, es un principio que no solamente aplica para
la diabetes tipo 1, sino para algunas enfermedades autoinmunes. Los inmunoactivadores vendrían a ser estímulos ambientales, ¿sí? Inmunomarcadores. Por ejemplo, virus, ¿sí? Por ejemplo, se ha relacionado el virus Coxsackie, de la rubiola, los enterovirus, las proteínas de la leche bovina, ¿sí? Deficiencia de vitamina D, toxinas ambientales, ¿ya? Una serie de estimulantes o de detonantes, ¿sí? Que activan justamente esa predisposición genética y que, claro, en ese punto ya ocurre o ocurriría un desfase, un primer desfase en el cual existe, ¿sí? Una anomalía inmunitaria. Aquí ya existe una anomalía inmunitaria mediada por este inmunoactivador. Y aquí entonces comienza a existir ya este declive, ¿sí? En el cual en la masa porcentual, ¿sí? En la masa porcentual de las células beta y por supuesto, al existir ya este declive, ya comienza progresivamente también a reducirse los niveles de insulina, ¿sí? Empieza a existir, les decía, ya una reducción progresiva, de insulina, ¿sí? Hasta llegar a cero prácticamente. Y claro, aquí en este declive, hay algunas etapas. Hay una etapa en la cual el paciente, digamos, si bien es cierto, presentó en una etapa 3, vamos a dibujar cada una de estas etapas. Por ejemplo, tenemos en este punto una etapa 1, tenemos una etapa 2, y tenemos una etapa 3 donde ya hay una diabetes manifiesta prácticamente. Pero estos pacientes llegan a un punto o una etapa que se llama una etapa de luna de miel. ¿En qué consiste esta etapa de luna de miel? Es que ya cuando el paciente ha desarrollado en la etapa 3 diabetes como tal, hay un lapso de 1 o 2 años donde parece que esa diabetes está siendo controlada, ¿sí? O sea, hay una etapa en la cual el paciente parece que ya no tiene diabetes. Aquí, obviamente, el paciente está en una franca diabetes. Pero antes de llegar ya a esta etapa, viene, les decía, una fase de luna de miel que se llama, en el cual el paciente, que dura más o menos 1 o 2 años, ¿sí? Que parece que ya no hay la enfermedad, ¿sí? Y que podría estabilizarse esa glucosa. Y luego, claro, ya cae totalmente y puede haber ya una manifestación abrupta o brusca de una hiperglucemia, ¿sí? Entonces, este modelo temporal del desarrollo de la diabetes mellitus, les decía, podría explicar muchas de las fases que pueden experimentar los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Hay una predisposición genética, pero hay de por medio un inmunoactivador, ¿sí? Que podrían ser virus, ciertas proteínas, ¿ya?
que genera ya la afectación o la alteración a nivel inmunológico y que posteriormente existe ya un descenso progresivo en los niveles de insulina. Se cursa 3 etapas hasta llegar finalmente a la etapa 3, ¿sí? Que ya es de una diabetes establecida o diabetes franca. Antes de llegar a esta fase de diabetes, el paciente experimenta por una fase de 1 a 2 años de llamada luna de miel, donde los niveles de azúcar o los niveles de glucosa se estabilizan de forma temporal. ¿Ok? Entonces, miren, es bastante interesante. Se llama el modelo temporal de desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, propuesto en el año de 2012 no me acuerdo el nombre de los autores, pero fue publicada justamente en la revisión de la ADA que sacan cada año. ¿Ok? Bien, sigamos con nuestra tabla de diferencias. Les decía entonces, o decíamos que en la diabetes tipo 1 hay factores genéticos, en la diabetes tipo 2 hay factores de riesgo, como el sobrepeso, ¿no es cierto? Como la obesidad. ¿Qué más? ¿Qué otros factores de riesgo más tenemos aquí? El sedentarismo. Tenemos también el sedentarismo. ¿Ya? ¿Qué más? Hipertensión arterial. Sedentarismo, hipertensión arterial, tabaquismo. Todas las enfermedades Dieta crónicas calórica. sobreañadidas en los pacientes. Ok, listo. ¿Ya? También hablaremos de factores genéticos en este punto. ¿Qué dicen? Van a consultar Sí entra el factor genético también. si juega un papel. Vamos a leer y nos cuentan la próxima clase, ¿sí? ¿Qué tipo o qué rol juegan los factores genéticos en la diabetes mellitus tipo 2? ¿Sí? Fuerte. En la diabetes tipo 2. Nos cuentan, nos dicen, nos hablan algo, ¿sí? Si pueden, ese artículo o lo que sea, nos lo pasan al grupo y nos comentan. Hecho, vamos a dejar eso como una consulta. Por favor, ¿Qué repita, otro tenga aspecto la más bondad, podemos doctor, repitar. abarcar? ¿Qué repito? ¿La consulta? Sí, claro, doctor, la pregunta que de investigación. Ya. ¿Cuáles son o cuál es el rol de los factores genéticos en el origen de la diabetes mellitus tipo 2? Muy amable, gracias. Ok, bien. Vamos a seguir con nuestra tabla de diferencias. Vamos a poner acá un inicio de presentación. Inicio de presentación. El inicio de la presentación, ¿sí? En la diabetes tipo 1 por lo general suele ser aguda y severa, ¿sí? Son esos debut diabético donde el paciente pues aparece con cetoacidosis, con un estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿sí? En cambio, en la diabetes tipo 2 es más insidiosa, ¿sí? Obviamente también puede hacerlo de forma severa, ¿sí? Pero digamos que le toma un poco más de tiempo al paciente, ¿ok? ¿Qué otro aspecto en cuanto a diferencias? ¿Qué dicen? El tipo de tratamiento, doctor. En el tipo 1, bueno, específicamente la insulina. Y en el tipo 2, bueno, se puede iniciar con los hipoglicemiantes orales y, bueno, y posteriormente la insulina.
Bueno, podemos poner el tipo de tratamiento. Acá netamente insulina. Acá podemos usar antidiabéticos orales o antidiabéticos, antidiabéticos orales con o sin, sería con o sin insulina. ¿Ok? Una otra diferencia con respecto a la afectación al género que más afecta ustedes. Suele ser en general una relación de 1 a 1, hombres, mujeres, ¿sí? La tipo 2 por lo general suele ser 2 a 1, ¿sí? 2 para lo que son las mujeres, 1 para lo que son los hombres. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia más? ¿Qué dicen ustedes? Probablemente en las complicaciones que tenga tanto la 1 como la 2. Veamos cómo está la cuestión de la antropometría. Antropometría. Por ejemplo, en el diabético tipo 1, ¿sí? El 20 al 25% tienen sobrepeso, tiene problemas de sobrepeso, ¿sí? Un 20 al 25%. En la 2, más del 80% son obesos. ¿Ok? Con respecto a la presencia de acantosis nigricans, ¿qué es esto de la acantosis nigricans? Es la hiperpigmentación que se ve más en el cuello. ¿Solo en el cuello? Puede ser en otras partes también, pero más en el cuello. La acantosis nigricans, una hiperpigmentación cutánea y habla de aumento en el riesgo cardiovascular, no se olviden. Para la diabetes tipo 1 suele ser del 12% de los casos y para la tipo 2 del 50 al 90% de los casos. ¿Sí? ¿Dónde hay más riesgo cardiovascular entonces? En la diabetes tipo 2. ¿Sí? Pilas con eso, es importante. Ojalá podamos en algún momento hacer el cálculo del riesgo cardiovascular de estos pacientes y saber, obviamente, todo paciente diabético es un paciente considerado como alto riesgo cardiovascular y las metas del LDL tienen que ser inferior a 100 miligramos de decilitro en estos pacientes e incluso pueden llegar a riesgo extremo o muy extremo, donde las metas ya son inferiores a 70 e inferiores a 55 respectivamente, y que claro, el uso de estatinas es clave en estos pacientes, ¿no? Ojo con eso. Bien, ¿qué otras diferencias podemos ver? ¿Qué más se nos ocurre? Creo que están tenemos ya la mayoría, ¿no? Tenemos ya las mayorías. La edad de presentación, el mecanismo fisiopatológico, cómo es la antropometría o el biotipo de estos pacientes. Doctor, ¿Qué también género según afecta más? Los factores de riesgo. los grupos étnicos, tal vez en la tipo 1 los caucásicos son más predisponentes a el tipo 1 y en el tipo Perfecto. 2 los indígenas, los afroamericanos. Perfecto. Con respecto a la etnia, Ujú. en la tipo 1, generalmente es de personas blancas, ¿sí? Por llamarlo así, blancos, no hispánicos o no hispanos,
en la tipo 2 afecta realmente a todos, ¿sí? Pero obviamente aquí entran indígenas, entran hispanos, entran asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la tipo 1 sí hay esta diferenciación, ¿no? Ok, muy bien. Esa nos estaba, también es importante conocer en ese sentido. Y bien, miren, tenemos ya nuestra tabla de diferencias que la hemos ido construyendo con ustedes justamente diferencias entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Van a leer, como les decía, el rol de los factores genéticos, ¿sí? En la diabetes mellitus tipo 2 para conocer un poco más acerca de aquello. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien con la metodología? ¿Estamos muy rápido? Creo que estamos bien, ¿no? Estamos yendo a un paso tranquilo que nos permita asimilar todo el conocimiento, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Tengo entendido que ya con el doctor Pacheco hablaron acerca de aspectos epidemiológicos, ¿no? Aspectos epidemiológicos, la clasificación también. Estamos bien, estamos en una semana, hemos avanzado temas muy interesantes, aspectos muy interesantes. ¿Dudas, doctores? Pregunten. Doctor, Bien. tal vez del tipo de Ajá. alimentación, tal vez del tipo de alimentación que se debe tener con los pacientes de diabetes tipo 1 y la alimentación con los pacientes de diabetes tipo 2. ¿En qué sentido? O sea, no le entiendo muy bien esa parte. Por ejemplo, los pacientes de diabetes tipo 1, pues a ellos no se les debe dar, por ejemplo, leche con productos descremados, y a los pacientes con diabetes tipo 2 sí. En el 1 está prohibido estrictamente el azúcar en el diabetes tipo 1 y en el otro paciente sí pueden consumir azúcar y cosas así. Bueno, en cuanto a las medidas nutricionales y en cuanto a los hábitos y estilos saludables, obviamente las indicaciones deberán ser igual para los dos. Si bien es cierto, fisiopatológicamente difieren en algunos aspectos que parecería, apaguémosle el micrófono, que parecería, apaguen los micrófonos, por favor, que parecería, les comentaba, diferentes en algunos aspectos. Sin embargo, cada uno de ellos comparten algunas características, sobre todo, si bien es cierto, les decía, el riesgo cardiovascular está más evidenciado o documentado en la diabetes tipo 2, pero eso no quiere decir que un diabético tipo 1 no se te vaya a infartar o que un diabético tipo 1 no vaya a tener alguna enfermedad cardiovascular o algún evento cerebrovascular. O sea, bajo ninguna circunstancia puede quedar exento de aquello. No nos olvidemos que la hiperglucemia, en ambos casos, la consecuencia es esa, una hiperglucemia. La hiperglucemia tiene efectos inflamatorios, ¿sí? A nivel de órganos, a nivel de tejidos, a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Este incremento en los niveles de glucosa, lógicamente por vías metabólicas, a mayor glucosa, obviamente mayor glucólisis, y no se olviden que el producto de la glucólisis es el piruvato, y el piruvato puede hacerse alanina o puede hacerse lactato fuera de la mitocondria o dentro del que puede llegar o puede hacerse oxalacetato y acetilcoenzima A. La acetilcoenzima
precursor para lo que es el ciclo de Krebs y bueno, se pueden generar, puede haber aquí el estrés oxidativo, liberación de radicales libres de oxígeno, peróxido, superóxido de hidrógeno, o sea, mayor glucosa, mayor bien mediadores inflamatorios y que de una u otra forma estos mediadores inflamatorios generan estrés oxidativo y que eso genera daño o lesión a nivel de los órganos. Y a nivel del endotelio eso se traduce también en daño celular, ¿sí? Entonces, no podemos hacer, si bien es cierto, parecería que actúan de forma o fisiopatológicamente habría diferencias, a la final los efectos o las consecuencias pueden ser similares. Entonces, no hagamos esa distinción en cuanto a dieta, hábitos o estilos de vida en el punto de decir, no, en el diabético tipo 1 seamos más permisivos que en el diabético tipo 2. No, 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 tenemos que manejarnos al mismo nivel, ¿sí? Las recomendaciones dietéticas, las recomendaciones en cuanto a la actividad física deben estar establecidos para ambos casos. No hagamos esa distinción. Ambos diabéticos tienen que mantener hábitos, estilos de vida saludables, un régimen de alimentación que obviamente cumpla con sus requerimientos o necesidades dependiendo a su tasa metabólica basal y dependiendo a su nivel de estrés o nivel de actividad física, ¿sí? Entonces, las recomendaciones son las mismas, ¿ok? Listo, doctores. Entonces, nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. El día de mañana no tenemos clases. Las clases están destinadas de lunes a jueves. El viernes para que ustedes hagan una revisión de todos los temas, para que haya también ese espacio de autoaprendizaje y que, claro, podamos discutir algunos de estos aspectos o que de pronto vayan evidenciando en la literatura que les vamos enviando. Poder hacer o despejar algunas dudas durante las clases. De mi parte, nos quedamos el día de hoy en este punto y nos vemos en la próxima clase, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Chao, chao. Buenas noches. Hasta mañana, Doc. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana con todos.